Entonces, el último tema es estudiar las soluciones de ecuaciones hiperbólicas y parabólicas, es decir, ecuaciones que dependen ya del tiempo. Vimos entonces sistemas que son de la forma dos derivadas en el tiempo más un operador L de t u igual a f en que t, que es omega por 0t, u vale 0 en la frontera de mi región y tenemos una posición inicial, que es una función de x, y una velocidad inicial, que también es una función de x. Este es el caso de la ecuación hiperbólica. Cuando L de t es menos laplaciano, es la ecuación de ondas. El ejemplo típico entonces es UTT menos laplaciano de U igual a F. Y este operador menos laplaciano, ya vimos problemas elípticos, un caso estacionario podría decirse. La otra ecuación que vamos a ver, y de hecho voy a empezar con esta porque es un poco más fácil, es la ecuación de parabólica, que cuando L de t es menos laplaciano es la ecuación de calor, y entonces es una ecuación donde tenemos una derivada en el tiempo, perdón, aquí cambié de notación, es derivada en el tiempo, parcial en el tiempo, más L de TU igual a F con un solo dato inicial, que, porque es una ecuación de orden 1 en tiempo. Les recuerdo que el operador LDT es un operador en tipo divergencia en la parte principal, en la parte de mayor grado, que es esta parte, ¿sí? Entonces, es una suma en los dos índices, en I y en J, de las derivadas parciales con respecto a x y de alfa y j en x t por la parcial de la función que estamos, sobre la que estamos actuando, este caso es y con respecto a xj. Y tenemos un término de orden 1, que es este, y una constante, un término de orden 0, que es este, que también es una función que depende de x y de t. La parte más importante en esto es la parte elíptica, la parte de orden mayor, que es de orden 2, y recordamos que hay que tomar los alfa y j de manera que cuando yo actúo sobre un xi en Rn, aquí xi es una eneada, es xi1, xi2, así hasta xn, se satisface esta desigualdad número 4, o sea, es positivo, ¿sí? Bueno, habíamos definido una forma bilineal dependiente del tiempo. Esta forma bilineal es, de alguna manera, multiplicar, estamos pensando en esta parte, en L de TU. Entonces, lo que uno hace es multiplicar por una función v e integrar en omega e integrar por partes. Entonces, la forma bilineal de alguna manera está dada por esto. Este término es donde integramos por partes.
teníamos una parcial con respecto a Xj de todo este término, y entonces que había un menos, ¿verdad? Entonces eso se va, esa derivada con respecto a Xj se va a la derivada con respecto a XJ de la B. Y tenemos los términos de orden inferior que no se modifican, simplemente es multiplicar por la B, y eso sí, integrar respecto a X. Definimos, para definir solución débil, definimos una función que va, que es su oscura, que va del 0t a haga 1, 0, y lo que hace es, cuando yo evalúo en t, tengo una función, tenemos que saber qué hace a x, y es simplemente evaluar a la u en xt. Y de la misma manera se trabaja con la f, que es una función en L2 de 0t a valores en L2 de omega, y por tanto la f en negritas va del intervalo 0t cerrado a L2. Bueno, entonces, definimos lo que es una solución fraca, y es una función para la ecuación hiperbólica. Estamos en este caso, es el caso hiperbólico, que el ejemplo es ondas. Entonces, vamos a decir que tengo una función u en L2 de 0t a valores en haga 1, 0. Con la primera derivada con respecto al tiempo en L2 de 0t a valores en L2 de omega, y con dos derivadas con respecto a t en L2 de 0t a haga menos 1. Va a ser una solución fraca de mi problema hiperbólico si satisface que el producto de dualidad, esto es una dualidad, recordamos, esta es la dualidad haga menos 1, haga 1, 0, de V' con la B más la forma bilineal evaluada en U y en V es igual al producto interior. Esto recuerdo que es la notación FB, es la integral sobre omega de f de x, puede estar en t por b de x, de x. Esta es la notación para este producto interno. Bueno, si se satisface esa igualdad para cada b que yo tome en haga 1, 0 de omega, y en casi todo punto t en 0t. Y además se tiene que la solución en t igual a 0 vale exactamente la función u0 de x, la derivada temporal en t igual a 0 vale u1 de x, y recordamos que esta igualdad que estoy poniendo aquí tiene sentido, es decir, puedo evaluar en un punto específico y va a tener sentido en ese punto en 0, que aunque es un conjunto de medidas 0 en L2, va a tener sentido. ¿Por qué? Porque como estamos en L2 de haga un 0, U' pertenece a L2
de 0T a valores en L2. Cuando estudiamos espacios de Wigner, vimos que automáticamente U pertenece a las funciones continuas de 0T a valores en L2. Y para U', vemos que U' pertenece a L2 de 0T a valores en L2. U', o sea, la derivada de la función en el tiempo, pertenece a L2 de 0T a valores en H-1. Entonces, U' pertenece a las continuas de 0T a valores en H-1. Eso sería simplemente por entonces el espacio de soluciones. Para el caso de la solución fraca parabólica. Bueno, ahí vamos a decir que una función es una solución fraca de la ecuación parabólica. Si la función pertenece a L2 de 0T y toma valores en H-1, su derivada temporal pertenece a L2 de 0T a valores en H-1 y se tiene que el producto de dualidad de la derivada temporal de U con V más la forma bilineal de U con V evaluada en T es igual al producto interior de F con V, y eso sucede para cada V. Esta no depende del tiempo, es una función solamente en H-1, y esto sucede para casi todo tiempo en 0T. Y además satisface mi función que cuando yo le evalúo en T de 0, en T igual a 0, vale justamente U0. Aquí nuevamente los resultados que vimos para espacios de Wigner nos dicen que una función en L2 a valores en H-1, cuya derivada está en L2 de 0T a valores en H-1, pertenece a las continuas de 0T a valores en L2. Entonces, esta condición tiene sentido. Puedo hablar de la evaluación de U en T igual a 0, y entonces es justamente la función U0 de X. Bueno, entonces vamos a ver, primero vamos a trabajar con la ecuación parabólica, que es un poco más fácil que en el caso de la hiperbólica. Bueno, porque hay menos cuentas, no por otra razón, no es difícil. Entonces vamos a usar un método que se llama aproximación de Galerkin. Hay muchas otras técnicas, bueno, hay varias técnicas que permiten encontrar y demostrar la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones parabólicas o ecuaciones hiperbólicas, pero con la teoría que hemos visto, creo que esta es la forma más fácil de ver la solución y funciona muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar con una ecuación diferencial parcial, vamos a aproximar esta ecuación diferencial parcial por soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces vamos a reducir a un caso más fácil, que es en dimensión finita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es considerar una base, aquí es ortogonal, perdón, esta parte, ortogonal, una base de H-1 de omega, que sea una base ortogonal en H-1,
y que sea una base ortonormal de L2 de omega. O sea, son funciones regulares que son base de estos espacios. Bases en el sentido de una base de RIS, es decir, que toda función en el espacio en L2, cualquier función se puede escribir como una serie, no sé si lo puse, no. Bueno, se puede escribir como una serie con elementos de esta base. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que si yo tengo una función f en L2 de omega, existen fk's tal que f de x se va a escribir como una suma desde k igual a 1 hasta infinito de fk por wk de x. ¿Sí? Eso es ser una base, no es una base como espacio vectorial, porque no es una combinación lineal finita, pero es una base que se llama base de RIS, ¿sí? El que sean ortonormales es que la integral sobre omega de wk de x, wj de x es la delta de Kronecker. Es decir, vale 1 si k es igual a j y vale 0 si k es distinto de j. Y en el caso de haga un 0, solamente pedimos que valgan 0 si k es distinto de j y no podemos pedir que valgan 1 porque ya es mucho. ¿Quién nos sirve, por ejemplo? En dimensión 1, cuando estamos en L2 del intervalo 0pi, yo puedo escribir, es una de tantas bases, pero yo puedo escribir a cada función en L2 de 0pi con su serie de Fourier. Ustedes han visto, a veces estudiado las series de Fourier. Y eso que me dice que puedo escribir a la función como unos coeficientes reales por el seno de Cauchy. Y puedo calcular quiénes son esos coeficientes, esos números reales, son estas integrales, ¿sí? Y se puede ver que justamente cuando yo hago el producto interior de seno de Cauchy con seno de Jx, eso es 0 si J es distinto de K y va a ser 1 si estoy en el mismo índice. Entonces, eso hay toda una teoría que permite construir estas bases que estoy definiendo antes y bueno, eso es tema de otro minicurso o por lo menos de un día de explicarlo. Normalmente se trabaja con lo que se llama autofunciones del laplaciano, por ejemplo, Dirichlet, ¿sí? Entonces, esta base se puede hacer una base normalizada de autofunciones del laplaciano. Pero bueno, no vamos a ver este tipo de bases. El ejemplo típico son las series de Fourier que tenemos, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para buscar una solución? Pues vamos a usar esta base ortonormal y entonces voy a, digamos, a proyectar en un espacio generado por las primeras m elementos de la base, ¿sí? Es decir, voy a
escribir de t, o voy a proponer escribir las UMs como la suma desde k igual a 1 hasta m, y voy a poner unos coeficientes aquí que ya dependen de t, porque mi función es una función que va, busco una función que va de L2 de 0t a L2 o haga un 0, ¿sí? Entonces, esto, pues tengo que poner funciones dependientes del tiempo. Y están multiplicadas por los elementos de mi base. Aquí no pongo la dependencia en X, pero en realidad esto es una función que pertenece a haga un 0 de X al estar formada por elementos de esta base, ¿sí? ¿Cómo buscamos estos coeficientes? Bueno, buscamos que en t igual a 0, cada uno de estos coeficientes sea pues el coeficiente correspondiente a mi dato inicial, a lo que yo quiero que valga como dato inicial. Entonces esto pues es un producto interno en L2, esto es simplemente U0 por el elemento de la base. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos resolver, aquí estamos en dimensión finita, entonces nos van a quedar una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque estamos integrando en L2, aquí son integrales, recuerdo, estos son integrales con respecto a X, y esto también, la forma bilineal son integrales, estamos integrando. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos que UM', producto interior con WK, más la forma bilineal en UMWK, sea igual al producto interior de F con WK. Entonces transformamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esas ecuaciones diferenciales ordinarias ya lo sabemos resolver. Va a existir una única función U sub m de t, es una función de t, que va a satisfacer justamente lo que estoy pidiendo. O sea, vamos a tener U de esta forma, se resuelve 7 y se resuelve 8. Entonces, ¿cómo vamos a verlo, esta solución? Pues voy a suponer que UM tiene esa forma, ¿no? Es una suma de unos coeficientes por WK. Aquí estoy diciendo que UM es igual a la suma de DMK por WK desde K igual a 1 hasta M, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo la derivada de UM' en T y lo multiplico por WK? Pues en estas multiplicaciones que estoy haciendo con esta suma, justamente por la ortonormalidad de WK en L2, esto me da unos coeficientes con su derivada y nada más, ¿sí? O sea, esto es exactamente igual a la suma de DMK' de T, WK, bueno, voy a poner WJ, J, es desde J hasta M, eso lo estoy haciendo multiplicando por WK, pero aquí tenemos ortogonalidad. Esto es simplemente esa integral
sobre omega y lo único que sobrevive son los coeficientes correspondientes a la K por la que estoy multiplicando, por la ortonormalidad. También puedo ver que la forma bilineal la puedo escribir de esta manera. ¿Y quién son EKL? EKL es justamente la forma bilineal evaluada en WL y en WK. Y tenemos los FK de T, que son simplemente F de T por WK. ¿Qué ecuación diferencial ordinaria me queda? Bueno, pues me queda esta ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Porque estoy haciendo estos productos interiores que son o 0 o 1, entonces solo quedan los coeficientes. Y para esta sí que tenemos una teoría que nos permite resolver y tenemos una única solución. Pensamos en una matriz, ¿verdad? M, de M por M, y tenemos un vector solución que es D1M de T hasta DMM de T. Y esa tiene esa solución en ecuación diferencial ordinaria. O sea, estamos ya trabajando con un sistema de ecuaciones del que sabemos existe una solución. Bueno, con esta solución, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a hacer lo que se llaman estimaciones de energía. Entonces, vamos a ver que vamos a tener una constante que únicamente depende, y esto es muy importante, de omega, es decir, de la región donde estoy trabajando, del tiempo máximo, o sea, el T mayúscula donde estoy trabajando, y del operador L, o sea, si estuviésemos con la ecuación del calor, nada más depende de que estoy usando el menos laplaciano. Si estoy con el operador L, pues ahí me aparece la forma bilineal B de UM de T, pero aparecen ahí unas constantes. Y para todas las M's, para cada M que yo encuentre mi solución, tengo mi sistema, pues vamos a tener una cota de mis soluciones. ¿Qué vamos a tener? Que el máximo en 0T, en el intervalo 0T, de la norma de UMDT en L2, aquí recordemos que o cada una de ellas, pertenece a las continuas de 0T a valores en L2 de omega. Entonces, este máximo existe. Después estamos pidiendo soluciones que vayan de L2 de 0T a haga un 0. Bueno, pues va a estar acotada su norma y la norma de la derivada con respecto al tiempo a valores en haga menos 1. Va a estar acotada por los datos que tengo. ¿Quiénes son los datos que tengo? Y aquí no depende de M, va a estar acotado por la norma de F en L2 y por la norma del dato inicial. Aquí recuerdo que tengo UT, o sea, quiero resolver la ecuación más L de U igual a F, ¿esto en qué T? U 0 en la frontera y U de 0 igual a U0 en omega. Entonces cortamos o tomamos proyecciones sobre los espacios m dimensionales y en esos espacios voy a tener estas cotas. Bueno, ahora ya lo escribí a mano porque no tuve tiempo de pasar a látex. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, teníamos esta expresión que era
lo que resolvía cada UM. Entonces, yo puedo multiplicar por los coeficientes de MK de T y sumamos, tomo la sumatoria desde K igual a 1 hasta M. Sabemos que cada UM está dado por estas sumatorias. Y entonces, como multipliqué esta ecuación por los coeficientes y tomé la suma, pues vamos a obtener esta igualdad. ¿Mm? Entonces tenemos que el producto interno de la derivada con respecto al tiempo de UM por UM más la forma bilineal evaluada en UM, pues va a ser igual a el producto interior en L2 de F con UM. Bueno, esta desigualdad no la vi, pero si les interesa, la prueba está en el libro de Evans, en el capítulo 6.2. Y entonces se puede ver que existen constantes, beta estrictamente positiva y gamma mayor o igual que 0, de manera que mi forma bilineal acota a beta veces al cuadrado en haga un 0, eso no tiene que ver con tiene que ver con la forma bilineal, más gamma veces la norma de en L2. Esto tiene que ver con que B es elíptico, es un operador que la parte principal es elíptica y la otra parte se acota con la norma de al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, además, si yo tomo el producto interno de F con en L2, puedo aplicar la desigualdad de Schwartz y luego la de Young y obtengo que eso está acotado por un medio de la norma de F al cuadrado en L2 más un medio de la norma de al cuadrado en L2. Luego recuerdo que este producto interior con eso es la derivada de al cuadrado. Eso es fácil de ver, ¿verdad? Porque simplemente como si yo tengo F' por F en L2, esto es la integral de, perdón, sí, en omega de F' de X por F de X, y esto es F' respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que derivar con respecto al tiempo, y pongo un medio, pues la integral sobre omega de F cuadrada, por la regla de Leibniz, ¿no? La derivada de un producto. Entonces, eso es fácil de ver, y eso no es más que la derivada de la norma de al cuadrado en L2. Entonces, uniendo esto y esto con esta desigualdad, pues vamos a tener que la derivada de la norma de al cuadrado en L2 más 2 veces beta, la norma de al cuadrada en haga un 0 aquí, pues está acotado por una constante veces la norma de al cuadrado en L2 más otra constante, la norma de F al cuadrado en L2. Y ahora vamos a definir eta de T que sea la norma de de T al cuadrado en L2, psi de T
que sea la norma de f al cuadrado en L2, y eso nos dice esta desigualdad, la 13, nos dice que eta prima de t es menor o igual que una constante eta t más otra constante xi de t. Y entonces tenemos la famosa desigualdad de Grunwald, que nos permite ver que entonces eta de t está acotado por un exponencial en el tiempo que multiplica a eta en 0 más la integral de 0 a t de xi en s de s. ¿Quién es eta en 0? Eta en 0 es en 0 al cuadrado. Y por cómo construí que satisface esas condiciones iniciales con las m primeras productos internos de U0 con WK, eso está acotado por la norma de U0 al cuadrado en L2. Y entonces obtenemos que el máximo por esto, porque eta de t es de t al cuadrado en L2 y es para todas las t's. Entonces, el máximo entre 0 y t de esas normas, ¿por quién va a estar acotado? Aquí está la f, ¿verdad? Este es f. Pues va a estar acotado por la norma del dato inicial más la norma del término del lado derecho que tenemos en la igualdad. Entonces, esa es la primera parte de la desigualdad, pero había muchos términos. Entonces, ahora volvemos nuevamente a la desigualdad que ya tenía con la derivada de al cuadrado con respecto al tiempo, de la norma de al cuadrado con respecto al tiempo, y simplemente integro de 0 a t. Entonces, cuando integramos de 0 a t, me va a aparecer este término que lo puedo acotar, ese término integrado de 0 a t. Es decir, la norma de al cuadrado en L2 de 0t a valores en haga un 0 va a estar acotado por la norma de U0 al cuadrado en L2 más la norma de F al cuadrado en L2 de 0t a valores en L2 de omega. Y finalmente, que era el segundo término que había que estimar. Entonces, les recuerdo que lo que estoy pidiendo, entonces, ¿qué llevo? A ver, hemos demostrado hasta ahora que en efecto puedo acotar este término más este término por esto. Para estimar la norma de U' M en L2 de 0t a valores en haga menos 1, tengo que estimar una dualidad. Entonces, ¿cómo es la norma en un dual? En un dual lo que se hace es evaluar en funciones que tengan norma 1 y tomar el supremo de esas normas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, porque hasta ahora teníamos un producto interior en L2. No, que ahí tiene sentido porque estamos con solo un número de ecuaciones, ¿no? M ecuaciones en dimensión finita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a tomar una V en haga un 0 de omega de norma menor o igual que 1, porque voy a tomar ese supremo, ¿verdad? Tenemos que el supremo de
lambda V sobre los de norma menor o igual que 1 es igual a la norma de lambda en un dual, cuando esta es la dualidad haga prima haga, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con, es lo que quiero hacer con la derivada temporal, es escribir este supremo, ¿sí? Bueno, entonces tomo esta V en haga un 0 de norma menor o igual que 1 y voy a escribir esta V como V1 más V2, donde V1 va a pertenecer al espacio vectorial generado por las primeras M elementos de la base. Y por definición, voy a tomar a B2 que esté en el ortogonal. Entonces, vamos a tener que B2, cuando yo hago el producto interior con cualquiera de estas WKs desde 1 hasta M, pues ese producto interior va a ser 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues por la ortogonalidad en NH10 vamos a tener que la norma de V1 en haga un 0, pues va a ser menor o igual que la norma de B en haga un 0 y va a ser menor o igual que 1. Y ahora voy a sustituir, voy a tomar, o sea, ¿qué quiere decir? Que B1 esté en el espacio vectorial generado por las WKs. Quiere decir que V1 se escribe como una suma de unas C, sí, CJ, ¿sí? De WJ desde J igual a 1 hasta acá. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, como para cada WK tenemos esta igualdad, vamos a tener que yo lo puedo meter todas estas sumas, porque es simplemente multiplicar por CJ y sumar cada una de estas ecuaciones. Y, ¿qué más sabemos? Sabemos que UM es la suma desde K igual a 1 hasta M de dmk de T por WK. Y eso quiere decir que cuando yo multiplico por W2, eso va a ser 0, siempre, por la ortogonalidad de las familias WK. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que si yo multiplico por B a UM', y eso es una dualidad, ahí estamos en dimensión infinita, estoy tomando B, un vector en haga un 0 de norma menor o igual que 1, ¿sí? Ese producto de dualidad va a ser solamente quedarme con la parte que proyecto sobre el espacio vectorial generado por las M primeras WKs. Entonces, esto sí me da un producto interior en L2. Y eso, por las ecuaciones que ya tengo que se resuelven, pues es simplemente esto, ¿sí? Esto es esto que puse aquí. Entonces, ¿cómo podemos acotar el valor absoluto de UM' en V? Bueno, pues está acotado por ¿quién? Pues por el lado verde, esta parte verde que tengo, ¿sí?
Y esta parte verde, yo puedo acotar por la norma de F en L2, por la norma de B1, que es menor o igual que 1, entonces no me aparece, y la parte, el operador bilineal también era continuo, entonces me queda acotado por la norma de UM en haga un 0, por la norma de B1, que es menor o igual que 1, entonces me queda esta cota, y tomando el supremo sobre las Bs de norma 1 en haga un 0, obtengo entonces que la norma de UM' en haga menos 1 está acotado justamente por esto. ¿Sí? Bueno, pues ahora integro de 0 a t y me queda que esta norma, es decir, la norma en L2 de 0t a valores en haga menos 1 de la derivada temporal de UM, pues está acotada por una constante veces la norma de f al cuadrado en L2 de 0t a valores en L2 por la norma del dato inicial, porque este término ya lo había acotado antes, ¿verdad? Está acotado por la norma de U0 al cuadrado en L2. Entonces, tenemos cotas para UM y estas constantes nunca dependen de M, eso dependen del tiempo, depende de omega, pero no dependen de UM. Y eso es importante. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver la existencia y unicidad de la solución débil. Vamos a pasar al límite cuando m tiende a infinito para encontrar una solución del problema que nos ocupa, del problema en dimensión infinita, cuando WK recorre todo desde K igual a 1 hasta infinito. Bueno, entonces el teorema que vamos a tener es el siguiente, es que existe una solución débil al problema U sub t más LU igual a F en QT, U vale 0 en la frontera y el dato inicial es U0 de X en omega. ¿Qué vamos a usar acá? Bueno, pues todas las estimaciones que acabo de hacer, que se llaman estimaciones de energía, nos están diciendo que tengo una sucesión UM en L2 de 0t a valores en haga un 0 de omega, que es acotada, está acotada ahí porque tengo estas cotas con F, la norma de F más la norma del dato inicial, y eso no cambia con M, ¿sí? Además, UM', o sea, la derivada temporal, también está acotada en donde en L2 de 0t a valores en haga menos 1 de omega. Bueno, aquí es una parte que no vi, que es la convergencia débil. En fin, pero ¿qué tenemos? Lo que estamos en espacios de dimensión infinita y ahí no se tiene que una sucesión acotada tenga una subsucesión convergente. Lo que tenemos es que una sucesión acotada converge débilmente. Es una convergencia en... Alguien abrió el micrófono. ¿Hay una duda? Ah, obrigada. Bueno, entonces hay una convergencia débil. Quiere decir, esto es, UM converge a U
débil en L2 de 0T a valores en haga un 0, si cuando yo multiplico por una función en el dual, ahí sí converge. Igual la convergencia de las derivadas temporales. Ahí vamos a tener también una convergencia débil, bueno, ahora se llama, da igual, estrella. Son convergencias débiles. Entonces, ahora vamos a ver cómo se usa en la práctica. ¿Sí? Bueno, voy a fijar una n mayúscula y voy a considerar una función de clase C1 de 0T a valores en haga un 0 de omega, como WK es una base de haga un 0 de omega, quiere decir que a V de T la puedo escribir como una suma hasta n de unas funciones continuas o de clase C1 en el tiempo, coeficientes de cada uno de mis elementos de la base. Ahora, estas funciones de K, de T, son funciones dadas. Y voy a elegir M mayor o igual que N. M para mi solución UM pequeño, ¿verdad? ¿Qué satisface UM? Sabemos que UM satisface esta ecuación. Puedo multiplicar por esos coeficientes de K y sumar hasta M, sumar en K. Cuando yo integro en el tiempo, este producto interior lo voy a poner como un producto de dualidad. Integro en el tiempo y sigo teniendo una igualdad de este tipo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que UM' converge débil estrella. Eso quiere decir que cuando yo multiplico por una función en L2 de 0T a valores en haga un 0, eso va a converger, o sea, el tipo de convergencia que tengo es que esto converge a esto. O sea, cuando evalúo contra una función, eso converge. Lo mismo va a pasar en estos, porque allá hay unas integrales de derivadas de UM contra derivadas de la B o de derivadas de la UM contra la B. Y bueno, el lado derecho se queda igual. Y eso, ¿para qué vez se verifica? Pues para cualquier B, no importa cómo le escriba, que yo sume elementos de mi base y coeficientes de K hasta N mayúscula. Y M tiene que ser mayor que N. Pues resulta que estas Bs, estas funciones escritas así, son una base, o sea, son densas en L2 de 0T a valores en haga un 0 de omega. Ese resultado también se puede ver. ¿Sí? Tenemos densidad de las funciones de clase C1 en L2 de 0T y WK es una base de RIS de haga un 0. Entonces voy a poder aproximar cualquier función en L2 de 0T a valores en haga un 0 por funciones de esta forma. Y por tanto, vamos a tener esta igualdad para toda V, para toda V en L2 de 0T a valores en haga un 0.
En particular, recuerdo que nuestra noción de solución débil era multiplicar por funciones que no dependen del tiempo, que están en haga un cero. Pues una de esas funciones es tomar todos los coeficientes constantes y entonces estamos en haga un cero sin el L2 de 0T. Bueno, sí están en L2 de 0T, pero son constantes en tiempo, ¿sí? Entonces, pues se tiene que resuelve de manera débil mi ecuación parabólica. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos cómo U está, su derivada está en L2 de 0T a valores en haga menos 1 y U está en L2 de 0T a valores en haga un 0, tenemos que la U pertenece a las continuas de 0T a valores en L2 y necesitamos ver que se cumple que U de 0 es mi función U0 de X. ¿Por qué se tiene? Bueno, vimos cuando B está en las de clase C1 a valores en haga un 0, vimos que se satisface esta identidad, ¿sí? Y yo puedo integrar por partes en tiempo. Es decir, este primer término lo integro por partes y me va a dar este término. Pero claro, cuando uno integra por partes, aparece un término en cero, evaluado en cero y evaluado en t. Yo puedo elegir funciones b que en t valgan cero. Siempre puedo hacer eso. Y por tanto, aquí me aparece nada más la evaluación en cero. ¿Qué vamos a tener? Es decir, estoy tomando v de t igual a 0. También sabemos que si yo me voy al problema aproximado con UM, también puedo integrar por partes. De ahí también me va a aparecer esta UM en 0 por B0. Y tomo la subsucesión que converge débilmente. Paso al límite y esta convergencia sí que la tengo asegurada. O sea, yo sé por construcción de UM en 0 que converge a mi dato inicial en L2. Y eso quiere decir entonces que U de 0 vale U0, porque esto sucede para todo B0 en las continuas, en las de clase C1 con valores haga un 0 que valen 0 en T, pero esas son, es para todo B de 0, digamos. Entonces se concluye que U de 0 es igual a U0. Entonces ahí se está satisfaciendo el resultado. ¿Qué otra cosa necesitamos? Entonces ya sabemos que hay una solución fraca, ¿sí? Ahora necesitamos ver que esa solución es única, ¿sí? Bueno, para ver que es única, pues nos basta demostrar que la única solución de mi ecuación parabólica que los datos son 0, o sea, con f igual a 0 y u0 igual a 0, es el 0.
¿Por qué me basta eso? Pues porque si yo tengo 2, supongamos que yo tengo U1 sub t más L de t de U1 igual a F. U1 en la frontera vale 0. U1 de 0 vale U0. Y tengo otra, es decir, U2t más L de t, U2 igual a F. U2 en la frontera vale 0. Y U2 de 0 igual a U0, pues tomo U igual a U1 menos U2. Entonces, ¿qué resuelve U? Pues resuelve UT más L de T U igual a 0. U vale 0 en la frontera y U de 0 es igual a 0. Entonces, si yo veo que la única solución de este problema es el 0, pues ya tengo unicidad de soluciones, porque eso quiere decir que U1 es igual a U2. Entonces, basta demostrar esa unicidad. ¿Y qué utilizamos? Bueno, pues realmente las estimaciones de energía que habíamos probado. Teníamos esta derivada igual a 0 y además esa desigualdad que les dije que viene en el Evans me dice que B de UU está acotada inferiormente por beta la norma de U al cuadrado en haga un 0 menos gamma veces la norma de U al cuadrado en L2. Y eso, este término es mayor o igual que 0, entonces eso es mayor que menos gamma la norma de U al cuadrado en L2 y obtenemos que 0 es mayor o igual que la derivada con respecto a t de 1/2 de la norma de U al cuadrado menos gamma la norma de U al cuadrado. Y ahí usamos Gromwall, o es incluso más fácil, ahí tomamos un factor, multiplicamos por un factor de integración y obtenemos que la norma de U al cuadrado en L2 es menor o igual que la norma del dato inicial, pero la norma del dato inicial es 0. Entonces tenemos que U tiene que ser 0 y se tiene la unicidad. Bueno, hasta acá es todos los resultados para la ecuación parabólica. Los resultados para la ecuación hiperbólica se van a trabajar de la misma manera, es decir, vamos a utilizar una aproximación de Galerkin y por tanto, bueno, pues queremos resolver ahora una ecuación con 2 derivadas en el tiempo más el operador L en U igual a F en QT. U en la frontera vale 0 y U de 0 es U0, U sub t en 0 es U1. Entonces, de nuevo, tomamos WK, una base ortogonal en haga un 0, WK, una base ortonormal en L2 y proponemos UM de T, pues una suma desde K igual a 1 hasta M de estas funciones dependientes del tiempo por WK. ¿Qué deben de satisfacer además los coeficientes de MK de T? Pues ciertas condiciones iniciales, que es que dm
de K en cero tiene que valer el producto interior de U0 con WK y de, no sé por qué puse K acá, pero bueno, DMK' en cero tiene que valer 1 por WK. ¿Y qué se tiene que satisfacer? Bueno, pues esta forma son las ecuaciones que tenemos que resolver, y es que bi'prima, o sea, dos derivadas temporales de por WK más, más mi forma bilineal en WK tiene que ser igual a FWK. Ahora vamos a tener un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias donde tengo entonces dos derivadas con respecto a t de los coeficientes más una suma de unos términos que vienen dados por la forma bilineal evaluada en dos elementos distintos de mi base, WLWK, por mis coeficientes, pues igual a quién, a F por WK, que es justamente FK de T. Nuevamente usamos ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver este problema. O sea, tenemos una serie de soluciones del sistema de K ecuaciones. Estas son K ecuaciones, ¿verdad? No, M ecuaciones. ¿Sí? Para cada K tenemos M ecuaciones. Y ahora hay que ver que tenemos estimaciones de energía que nos permiten acotar ¿a quién? Pues ahora el máximo en 0T, nuevamente tenemos continuidad por estos resultados de espacios de Wagner. La norma de UM de T en haga un 0 más la norma de UM' de T en L2 y ahora más la norma, este es un máximo, ¿verdad? Y después necesito tomar la norma de dos derivadas temporales de en haga menos 1. Esa parte también es una parte que tiene que ver con la dualidad. Bueno, pues eso va a estar acotado uniformemente, es decir, para toda M, por una constante veces la norma de F en L2 de 0T a valores en L2, más la norma de la posición inicial U0 en haga un 0, más la norma de la velocidad inicial U1 en L2. Bueno, ¿cómo se demuestra? Bueno, tenemos nuestras soluciones de estas ecuaciones para cada WK o en el espacio vectorial generado por las primeras M elementos de la base. Multiplicamos, ahora en vez de multiplicar por el coeficiente, multiplicamos por la derivada temporal del coeficiente. Por eso puse esto en rojo. Este término, este prima, estamos multiplicando por la derivada temporal del coeficiente. Y hacemos el producto y sumamos. Como tenemos estas WKs, cuando yo multiplico por esto, puedo sumar hasta M y por la forma en que es recuerdo que es igual a la suma
desde K igual a 1 hasta M de DMK de WK. Entonces, cuando yo sumo, en este término va multiplicado por esto y estoy sumando, me aparece UM'. Lo mismo en la forma bilineal y lo mismo en el lado derecho. Eso, de nuevo, recordamos, si tengo el producto interior de la derivada de una función por la función, eso es, aquí me faltó un T, eso es un medio de la derivada con respecto al tiempo de la función al cuadrado. La función que tengo es UM', o sea, porque es una derivada temporal que multiplica dos derivadas temporales. Después, la forma bilineal la voy a poner en dos pedazos. Una parte que sea esta, aquí aparece U' y su derivada con respecto a xj y UM su derivada con respecto a xis. Y luego tengo los términos de orden inferior. Bueno, voy a escribir a B1, lo voy a escribir como una forma bilineal UM en UM' y voy a, el resto, o sea, voy a hacer una integración por partes, digamos, en tiempo. Voy a mandar esa derivada temporal a los coeficientes. Entonces, A de U en V va a ser los alfa y J, perdón, aquí es un, eso es alfa y J, la parte, digamos, de la forma bilineal A es alfa y J, U derivado con respecto a xi y V derivado con respecto a xj. Y entonces tenemos que B1 pues va a ser mayor o igual. Nuevamente tenemos una derivada temporal de A de UM por U'. O sea, nuevamente queda como una derivada de un cuadrado y está acotada por una constante veces la norma de UM al cuadrado en haga un cero. ¿Por qué? Porque en esta parte mandé las derivadas temporales a la alfa y me quedo con las derivadas con respecto al espacio. Y lo puedo acotar inferiormente por eso. Y B2 es simplemente los términos de orden inferior y lo puedo acotar por la norma haciendo Young, Helder y Young, por la norma de UM al cuadrado en haga un cero, más la norma de la derivada, porque en estos términos tenemos derivadas con respecto a x, derivadas respecto al tiempo, la función en L2 por la función derivada respecto al tiempo. Entonces puedo hacer Helder y Young y me acaba acotando por estas normas, ¿verdad? En haga un cero y por la derivada de un UM' en L2. Si junto todo, voy a obtener que la derivada con respecto a T de UM' al cuadrado más A UM, pues está acotado por UM' al cuadrado, A de UM en el tiempo por F cuadrado. Y de nuevo utilizamos
Grunwald y las estimaciones en cero de de cero y de cero y obtenemos una acotación de este estilo, ¿sí? Para estimar la norma de dos derivadas temporales con de nuevamente utilizamos este argumento. Tomamos una función en haga un cero y de norma menor o igual que 1. La escribimos como B1 más B2. La B1 tiene que pertenecer al espacio vectorial generado por las primeras M elementos, los primeros M elementos de la base, ¿sí? Y, y B2 en el ortogonal a este. Entonces, procedemos como hicimos en el caso de la ecuación parabólica y vemos que la integral de 0 a t de la norma de dos derivadas temporales en haga -1 está acotado por la norma del dato inicial en haga un 0 al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado en L2. Aquí me faltó un cuadrado. Ay, perdón. De aquí, por la norma del lado derecho al cuadrado. Entonces, bueno, pues tenemos resuelto el problema. La existencia y la unicidad, bueno, pues ya la saben hacer. Y pues con esto hemos terminado el mini curso. Realmente, bueno, se puede trabajar mucho más con estas ecuaciones. Se puede trabajar viendo teoría de semigrupos, pero creo que las aproximaciones de Galerkin son más fáciles de comprender y permiten también trabajar con métodos numéricos. Entonces, pues esta es una forma de ver existencia de estas ecuaciones, de soluciones de estas ecuaciones y obtener soluciones de ecuaciones de evolución. Se puede continuar trabajando con estas ecuaciones y ver si se tiene más regularidad o menos regularidad, o solamente se tiene esta regularidad en el caso de las ecuaciones, por ejemplo, de las ecuaciones hiperbólicas, siempre nos vamos a mantener en el mismo espacio. En el caso de las ecuaciones parabólicas, se puede demostrar que hay más regularidad, pero bueno, eso ya es tema de más estudios. Y bueno, pues, muy obrigada. Pues no sé si tienen dudas, comentarios, algo.